Y ya estamos en nuestra sección Ventana a Europa. Me acompaña, como siempre, el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miño. ¿Qué tal, señor embajador? ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar hoy de movilidad estudiantil porque hay cifras interesantes. Europa es el segundo país de origen de estudiantes que no estudian su carrera universitaria en su propio país y es el primer receptor a nivel mundial de estudiantes internacionales. ¿No es así? Efectivamente, la movilidad estudiantil internacional es un fenómeno que va creciendo cada vez más. En el 2023 ha llegado a 6.4 millones de estudiantes que están estudiando fuera de su país a nivel mundial. Es un récord. Y es un reto de influencia para muchos países de atraer a estudiantes a su territorio. Y la Unión Europea efectivamente se posiciona como primer receptor a nivel mundial. 1.8 millones de estudiantes que están en movilidad internacional en la Unión Europea. Más que Estados Unidos. Más que América del Norte, efectivamente. América del Norte o incluso Reino Unido, que ahora ya no está en la Unión Europea. Sí. Así es. Así son cifras sacando a Reino Unido, que tiene unos 550,000 estudiantes más o menos. Y la Unión Europea es el segundo emisor después de Asia, o sea, 1.3 millones de estudiantes europeos también estudian fuera de su país. Sí. Y estudiantes mexicanos, no tengo la cifra precisa, pero creo que son casi 20,000 que estudian en la Unión Europea. Efectivamente, actualmente. España, obviamente. Muchos en España, viene pero también primero. En Francia, en Alemania, en Italia. ¿No? Sí. Y la Unión Europea apoya en particular a través de las becas Erasmus Mundus, que permiten a estudiantes cursar maestrías en mínimo 2 Estados miembros de la Unión Europea. Y México es uno de los países a nivel mundial que más se beneficia de ese programa. Son 120 estudiantes que cada año se benefician de esta beca. Para quienes nos están escuchando y están por tomar la decisión de qué carrera estudiar, o para padres que están pensando en la educación futura de sus hijos, ¿qué tan fácil es estudiar en la Unión Europea y cuáles serían los pasos que habría que dar? Bueno, es una competencia nacional realmente, entonces hay que un poco ver con el país en el cual uno quiere estudiar. Algunos Estados miembros de la Unión Europea tienen agencias dedicadas a la movilidad estudiantil, como es el caso de Alemania o de Francia, por ejemplo. Y existen, obviamente, sistemas de becas. Hay también muchos acuerdos entre universidades de movilidad que facilitan mucho la movilidad. Y uno de los grandes factores de atracción para la Unión Europea es el hecho de que muchas universidades son públicas y cobran realmente muy poco para estudiar, incluso a estudiantes extranjeros. A veces se cobra un poco más a estudiantes extranjeros que a nacionales o europeos. Pero sigue siendo mucho más barato que otros destinos, América del Norte en particular. Claro. Entonces eso es una gran ventaja. Y adentro también de la Unión Europea estamos intentando fomentar esa movilidad. Y obviamente nuestro programa Erasmus es el programa más conocido, quizás más popular en la Unión Europea. Desde el final de los años 80 son más de 10 millones de europeos que se han beneficiado de este programa de beca para estudiar en otro país de la Unión Europea. Y después, como ya lo mencioné, se extendió a países terceros y ha reforzado mucho la identidad europea, la calidad de los estudios. Aprendizaje de idiomas, supongo. El aprendizaje de idiomas, por supuesto, pero vemos que es insuficiente. El rango de edad, los jóvenes de 15 a 30 años, apenas el 15% de los europeos han estudiado en otro país de la Unión Europea o recibido una capacitación en otro país de la Unión Europea, y se enfoca mucho a educación superior, dejando de lado a franjas de la población que no cursan educación superior en universidades. Y entonces acaba de adoptar una recomendación del Consejo de la Unión Europea, la institución que agrupa a los representantes de los 27 Estados miembros. Es interesante porque es un ejemplo de algo que no es una legislación con fuerza vinculatoria, sino una recomendación, lo que llamamos el método abierto de cooperación en una área que es más de competencia nacional. Se fijan objetivos conjuntos y hay un seguimiento y un poco una presión por los pares, por los otros Estados miembros, para que cada país vaya cumpliendo con esos objetivos. Y ahí los objetivos que se adoptaron en esta nueva recomendación es de llegar en 2030 a 23% de diplomados de educación superior que hayan tenido una experiencia de movilidad, 12% de los que están en educación técnica
Y también que el 20% de la gente con menos oportunidades representa, en el total, digamos, de personas que benefician de movilidad internacional, que el 20% sean gente con menos oportunidades. O sea, ser más inclusivos en este esfuerzo, reforzando en particular el reconocimiento mutuo automático de esas capacitaciones y reforzando efectivamente los conocimientos lingüísticos y la oferta de cursos en idiomas extranjeros, que es también algo que vemos mucho ahora en Europa y muchos países que ofrecen, por ejemplo, programas en inglés que facilitan el acceso a estudiantes extranjeros. Claro, independientemente del país, ¿verdad? Exacto. Y de su lengua nacional. En cuanto a las becas que se ofrecen por el programa Erasmus, cuéntanos un poco. Bueno, son Estoy becas. pensando en los mexicanos. Claro, sí, ahí obviamente en las sitios internet y páginas de redes sociales de la delegación de la Unión Europea pueden encontrar mucha información. Un proyecto de movilidad internacional hay que prepararlo con anticipación, ¿no? Mínimo un año para aplicar a esa beca de Erasmus, que es una beca muy generosa, digamos, cubriendo realmente todos los costos de estudio y manutención y viajes, visas, etcétera. Se ofrecen, digamos, cursos en consorcios de universidades europeas que permiten entonces estudiar en 2, a veces 3 países diferentes, una carrera, una maestría. Entonces es para posgrado, ¿verdad? Para posgrado, sí. Efectivamente. Sí. Y tenemos también una feria que se llama Europosgrados, que organizamos en la Ciudad de México cada fin de año, por allí a finales de noviembre o principios de diciembre, donde vienen un centenar de instituciones académicas europeas a presentar sus programas de posgrados. Entonces, tenemos toda una red, de hecho, de alumni de Erasmus, de mexicanos y mexicanas que se beneficiaron de este programa. Entonces, es realmente, México es el primer país en América Latina y creo que el tercero o cuarto a nivel mundial que se beneficia de esas becas Erasmus. ¿Cuántos son? 120 al año. 120 al año. Y el total de egresados. El total de egresados no lo tengo presente, pero creo que ya hemos pasado los 1000. Los 1000. Sí. Sí, bueno, pues una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que Así es. Que en la página de la delegación de la Unión Europea en México pueden encontrar información. Exacto, así es. Y obviamente, nuevamente, todos los países miembros ofrecen sus propios programas de becas y la cada país por separado. Exacto, sí, así es. Además de esta beca que sí es una beca financiada por la Unión Europea. ¿Cuál es la ventaja para un estudiante mexicano y cuál es la ventaja para la Unión Europea y los países pues receptores de estos estudiantes internacionales? Bueno, para los países receptores la ventaja es hacer conocer su cultura, su lengua, su sistema de educación, en fin, capacitar extranjeros en su forma de educar, digamos, y se quedan como aliados, amigos, ¿no?, de este país. Hasta embajadores. Exacto, para toda la vida. Sí. Y obviamente atraer a los mejores estudiantes es también un reto y hay una competición realmente a nivel mundial. ¿Se quedan en Europa algunos de estos Algunos estudiantes? Se quedan. Hay algunos Estados miembros que ofrecen la posibilidad de tener una primera experiencia profesional, por ejemplo, y hacer pasantías profesionales también en el país. Algunos se quedan, se casan, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en el marco del programa Erasmus hay muchos ejemplos de bebés Erasmus, como los llaman, ¿no? De gente que se casó durante su Erasmus. El viaje, digamos, exacto, en México. así es. Y lo mismo pasa a veces con estudiantes extranjeros. Pero bueno, eso tampoco es el primer propósito de la movilidad estudiantil. Claro. Y para un estudiante mexicano la ventaja es abrirse no solamente a Europa, sino al mundo, como lo mencioné. En Europa hay estudiantes de todo el mundo, entonces uno allá se va encontrando realmente con el mundo, con los 5 continentes. Completo. Oye, ¿y estudiantes europeos en México? Supongo que no serán muchos, pero debe haberlos, ¿no? Son cada vez más, tampoco tengo la cifra exacta, pero va creciendo también la cifra porque los jóvenes europeos están interesados en estudiar en el extranjero y América Latina en general y México en particular es uno de los destinos más atractivos. Pues interesante. ¿Puedes comentarle a nuestra audiencia el sitio de la delegación de la Unión Europea? Bueno, lo mejor es seguir nuestras páginas en Instagram y en Twitter, que es X ahora, ¿no?, que es lo que más siguen los jóvenes.
UE en México, allí pueden encontrar. UE en México. Exacto. En México. Embajador, muchísimas gracias por venir. Gracias, Pascal. Gracias. Es nuestra sección Ventana Europa con el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miñón.